Un día. Un día de contrato fue lo que tuvo Cristian Cueva en el Club Cienciano de Perú. Y se preguntarán por qué. ¿Qué pasó que solamente su contrato duró un día? Bueno, la lamentable noticia es que tuvo problemas con su pareja, con su esposa, y esta lo denunció a Cristian Cueva por maltrato, por violencia de género, por agresión. En paralelo a esto salieron unos videos en donde se observa que justamente Cristian Cueva está teniendo una pelea, está yéndose a los golpes con su esposa, con su pareja, y esto hace evidentemente que se vuelva viral en las redes sociales y que la acción del club sea simplemente, como debería ser, como me parece que lo hicieron de manera correcta, terminar su contrato. Si vamos un poquito a los hechos que pasaron, el 19 de agosto fue presentado ante el club como nuevo jugador del club. Y luego en la noche salen este tipo de videos, se hace pública la denuncia de su esposa y el club emite un comunicado diciendo, mira, nosotros no sabíamos de esta situación y prácticamente dejan ver que si hubiesen sabido esa situación de antemano no firmaban al jugador, pero que aún así van a investigar los hechos y se van a poner en contacto con el grupo legal del jugador. Al día siguiente, 24 horas después, el club saca un nuevo comunicado diciendo que sí, que efectivamente no apoyan de ninguna manera este tipo de acciones que está tomando el jugador con respecto a su esposa, evidentemente. Y por eso terminan la relación con el jugador. A mi parecer, una terminación de contrato totalmente justa porque recordemos que un equipo de fútbol no puede verse involucrado con un escándalo de este tipo, ¿no? Cuando obviamente tiene principios diferentes a este tipo de acciones de agresión, de violencia de género, de agresión física contra una persona y menos si se trata de un familiar. Entonces, para mí, ya de adelanto de una vez que la acción que ha tomado el club fue totalmente justa y, bueno, muestra obviamente una de las consecuencias, ¿no?, de los actos cometidos por Cristian Cueva. Sí, Elena, yo leí por ahí que Cristian Cueva también había sacado un comunicado donde él asumía toda su responsabilidad y decía que él no quería dejar de jugar al fútbol. ¿Me puedes confirmar si esto es cierto y qué te pareció a ti? Sí, efectivamente, él emitió un comunicado diciendo obviamente que asume su responsabilidad, que lo principal para él eran sus hijos y jugar fútbol, que no le quitaran eso y que además dejaba en investigaciones, ¿no?, lo que determinaran las autoridades competentes, pero que sí asumía sus responsabilidades. Además que dejó ver, a mi parecer, en este comunicado, que no es algo que él hubiese querido hacer con intención, sino que me parece que lo que está tratando de hacer es de dejar esta cuestión como si fuera culpa de una enfermedad, culpa de algo, es lo que me da a entender su comunicado. Pero de todas maneras las acciones ya las cometió. Y además que su esposa ha denunciado que esto es algo reiterativo, que llevan 13 años de relación y durante hace muchos años ha sufrido de violencia, ha sufrido de golpes. Y oye, la descripción que hace, no quisiera comentarla tampoco por acá, los pueden buscar en las noticias, pero la descripción de los hechos a los que ha sido víctima te deja bastante hirviendo la sangre porque no se justifica para nada un comportamiento así entre parejas, ni siquiera entre personas. Así que, oye, y menos si tienen hijos por delante, ¿no? Obviamente eso es lo que él está apostando por sus hijos, por su carrera, pero para mí esto de verdad que no... Es muy grave, es muy, muy grave. Dijiste que lo más justo es la rescisión por parte del club. Esto es lo que estás hablando de justo, cómo lo llevamos al ámbito legal, porque justo podríamos hablarlo del plano moral, ¿no? Y de la condena moral, pero cómo llevamos esto a decir, mira, es justo legalmente. ¿Cómo ustedes como abogados dirían esto? Fíjate, cuando contratas a un jugador siendo parte de un equipo, siempre va a haber razones anticipadas en el contrato por lo general que van a ser consideradas justas de por sí para terminar esa relación sin que haya ninguna consecuencia. Sí, decir que el club no le tenga que pagar, que el jugador no tenga que pagar, que no haya daños y perjuicios, por así decirlo. Ahora, quedan unas cuestiones, unas causas abiertas que probablemente esto encausa allí, porque ningún contrato va a decir, mira, si tú le caes a golpes a tu mujer, yo te voy a despedir. Pero si hay supuestos, por ejemplo, en donde si tú te comportas de una manera que atenta contra las buenas costumbres, que atenta contra la imagen del club, que atenta contra la integridad de tu familia
oye, eso va a ser tomado en cuenta para encauzar lo que estás haciendo y decir, mira, sí, aquí hay una causa justa para yo poder despedirte porque no puedo tener un jugador dentro de mi equipo que le anda pegando a la gente. Eso me parece un hecho ya que no deberíamos descartar. A ver, una causa justa es algo muy abierto, es lo que se llama como un concepto jurídico indeterminado, lo que significa que va a ser lo que decidamos que vaya a ser para el momento y que se adecue a cualquier momento y a los valores y costumbres de cualquier momento. Tal vez en los años 70 o antes, golpear y agredir a una mujer no está tan mal visto como el día de hoy porque hemos avanzado como sociedad y hemos entendido que esto está muy mal. Cuestión que a veces veo películas de los 70 y veo este tipo de acciones como si fueran normales y de verdad que no lo eran. Pero bueno, el ser humano va evolucionando un poco de su terquedad. Entonces, aquí el tema viene siendo todo este tipo de cosas que el deporte, donde el deporte empieza a avanzar, pero el fútbol todavía se ha quedado un poco atrás porque el fútbol tiene que regular demasiados países. Y, por ejemplo, vamos a ver Major League Baseball, que tiene un reglamento para lo que tiene que ver con el trato de personas intrafamiliares, lo que puede incluir hasta mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es sumamente bueno porque cuando tú contratas a un jugador, tú no solo lo estás contratando porque juega bien al fútbol, tú lo estás contratando porque hay un combo detrás, porque es buena persona, juega bien al fútbol, te va a dar una buena imagen. Tú vives en el fútbol de la marca. La marca tuya como equipo es todo. Entonces, cuando tú vives de la marca, contratar a alguien que te viene a traer mala reputación a tu marca, por supuesto que te tiene que dar una causa justa para terminar el contrato. Y sin embargo, hay cuestiones debatibles como un jugador que ahorita votaron por unas declaraciones a favor de Gaza, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo al tema de la violencia intrafamiliar. Elena, tú has investigado mucho este tema de la violencia intrafamiliar en varios deportes. Cuéntame un poquito más sobre lo que se ve en estos reglamentos. Sí, justamente como le estabas comentando, hay una diferencia dependiendo de los deportes, sobre todo. Porque fíjate, tenemos deportes como el béisbol, obviamente que se trata de ligas en Estados Unidos, el béisbol, el baloncesto, el fútbol americano, donde tienen políticas de violencia, contra violencia familiar, en donde el jugador acepta cumplir esta política. Y si se comete uno de estos hechos en contra de sus familiares, un hecho de violencia, obviamente ellos van a ser suspendidos por un determinado tiempo. En el fútbol, en el sistema que está regulado por FIFA, no es así, sino que queda entonces a potestad, obviamente, de los clubes determinar dentro de sus contratos si eso pudiera ser una causa justa. Y como dices tú, también existe lo que se llama un concepto jurídico indeterminado, que probablemente se encauce entonces lo que está haciendo el jugador a que atente no solamente contra la marca, la imagen del club. Y además tomando en cuenta ahora que, oye, esto se hizo viral por las redes sociales, porque hay videos. Y justamente un equipo no quiere verse comprometido, no quiere verse asociado con una persona que salga en los videos por plataformas como de las redes sociales, pegándole a un miembro de su familia. Entonces, eso te daña a ti como tu imagen, como tu marca de equipo. Y obviamente que este tipo de cuestiones no se pueden compartir porque hay unos principios, ¿no?, que como toda sociedad debemos regularnos. También los clubes, a pesar de ser personas jurídicas, también tienen esos ciertos principios, valores, y obviamente estos hechos están totalmente contrarios a eso. Pero, bueno, la principal diferencia con respecto a cómo se regulan, ¿no?, los diferentes deportes es eso. Tenemos varias ligas en donde se establece una política, en donde se tiene que respetar, y si hay un hecho de este tipo, hay unas consecuencias de suspensiones de juegos. Y en el fútbol, bueno, los tenemos de esta manera, que bueno, el caso de Cristian Cuevas es el ejemplo perfecto para explicarlo. Hubo un hecho, el club considera que fue justo para ellos terminar el contrato, porque no pueden tener dentro de su equipo a alguien que le dañe la imagen y además a alguien que haga este tipo de actuaciones porque no comparten sus principios y valores. Así que esa es la principal diferencia, por ejemplo, que pudiéramos encontrar con respecto a diferentes deportes, diferentes ligas. Sí, Elena, a mí me parece importantísimo eso y la diferencia en cómo son tratados estos temas, porque hemos visto que en el béisbol como que es más reincidente. Y creo que esto responde a que no es una suspensión definitiva, suelen ser sanciones económicas o suspensiones temporales. Eso te da puerta a que digas, bueno, yo lo hago ahora, pero
me castigan por un breve tiempo y como que el castigo, cuando el jugador empieza a hacer este tipo de actos totalmente repudiables, como que no piensa realmente en que pueden ser castigados. Entonces me parece que esto de Cuevas funciona como un antecedente para que este tipo de cosas dejen de suceder. De hecho, nos sorprende que ahorita Cuevas no esté convocado para las eliminatorias al Mundial con la selección de Perú. Si bien se alega que es porque se quedó sin club, realmente el trasfondo es otro. Así que me parece importante que cuando ocurran estas cosas, que deberían ser casos muy aislados y contados, sean castigados de forma justa para que no sigan sucediendo en el futuro. Y ya que mencionas eso, Brandon, porque también está el otro punto de vista, ¿no? ¿Qué pasa si su esposa lo perdona? Si vuelven otra vez. Ya esos son hechos aparte, totalmente aparte, porque bueno, entendemos primero que es una relación de pareja y siempre hay altibajos y si lo perdona, bueno, lamentablemente no lo comparto, ¿no? Pero es cada quien, es cosa de cada quien. Pero aún así los hechos están. Por ejemplo, ha pasado muchos casos, sobre todo como dices, en beisbolistas que son reincidentes, este tipo de cuestiones. Cumplen con su sanción, cumplen con la suspensión que le corresponde y vuelven a jugar. Evidentemente también tenemos que tener una vara, ¿no? Una medida de que cometió un hecho, cumplió su condena y ok, está bien, puede continuar porque se supone que somos parte de un sistema que está diseñado justamente para eso. Pero aquí en el fútbol, como él ya prácticamente le terminaron el contrato, oye, que vuelva a tener otro contrato, que vuelva incluso, como tú vuelvas a señalar, que lo tomen en cuenta para la selección, que justamente participó en la Copa América pasada, oye, es complicado. Lo más probable es que se tienda, y además que Cristian Cueva tiene 32 años, para mí le quedan unos cuantos años todavía de carrera, pero el detalle está en que pase el tiempo adecuado, que se considere que, bueno, ok, que cumplió con su castigo, dependiendo, ¿no?, de cómo sigan las averiguaciones, las investigaciones también en Perú, que fue donde su esposa lo denunció, y que determinan los órganos competentes allá. Pero me parece que en su caso va a ser un poquito más complicado porque ya de por sí ya no tiene club, ya no tiene contrato, ya no tiene nada. Entonces, oye, es complicado, pero hay que tener esa vara también allí para medir cuándo tú cumples efectivamente con ya tener en cuenta que ya cumpliste con tu sanción después de haber cometido un acto de este tipo. Así que nada, queda abierto eso allí. Igualmente vamos a estar pendientes de qué suceda y si tenemos que seguir comentándolo ante ustedes, bueno, estaremos pendientes de ello. ¿Tú sabes qué va a determinar el futuro de este futbolista, no? Más allá de lo que pueda decir, lo que puedan sentenciar las autoridades peruanas, es la tolerancia o la intolerancia de la sociedad peruana ante el tema de la violencia de género. Eso va a determinar que Cristian Cueva vuelva al fútbol en el futuro o no, independientemente de lo que dicte la ley, si tiene un castigo menor y podría jugar fútbol legalmente. Es la aceptación o el repudio social lo que va a determinar que este futbolista tenga un retiro anticipado o no de su carrera. Oye, yo estoy muy de acuerdo con lo que justamente está diciendo Andrés y lo que está diciendo Elena. Y quiero atajar dos temas de Elena para complementarlos como tal. Fíjate tú, yo soy fan, todo el mundo lo sabe, de un equipo que es el Manchester United y últimamente ha tenido varios casos de violencia intrafamiliar. El más conocido de todos, Greenwood. Básicamente el jugador parece que golpeó a su esposa, la esposa se salió en las historias de Instagram, su novia en ese momento mostrando las agresiones que le habían hecho. Al día siguiente el jugador fue capturado y bueno, pasó todo esto. Y se reconciliaron, hasta tienen un hijo ahora. El jugador, con toda esta cuestión, básicamente era un talismán del Manchester United. Era un jugador que todo el mundo tenía muchísima fe en él. Pero después de estas acciones, los fanáticos se pusieron sumamente fuertes y especialmente los fanáticos argumentaban cómo van a ver las jugadoras del equipo femenino volver a reintegrar a Mason Greenwood. Entonces el jugador fue prestado a Getafe en España, donde por supuesto su talento futbolístico lo llevó a despuntar. Además de eso, bueno, se reconcilió con su esposa, toda esta situación, tienen un hijo, etcétera, etcétera, pero los fanáticos no lo querían de vuelta. No lo querían de vuelta. El jugador regresó a entrenar y los fanáticos estaban
súper molestos y tuvieron que vender al jugador, y ahora se reporta que el jugador se está cambiando hasta la nacionalidad futbolística para ver si juega por Jamaica y no por Inglaterra, pero el jugador, esto le ha truncado su carrera de una manera espectacular. Así que es como dice Andrés, o sea, el repudio público es lo que le va a permitir a Cristian Cuevas regresar o no regresar. Y el otro punto es el que dice Elena sobre también este tema, que es el castigo está siendo bien grande porque no tiene contrato y la ventana de Perú cierra este sábado 31. Es decir, le quedan muy pocos días para conseguir empleo y pareciera que nadie lo va a contratar porque además el equipo que lo contrate tiene que estar muy desesperado para un jugador de esas características y tiene que ser fundamental porque ese equipo que lo contrate va a asumir un costo de imagen muy fuerte. Siempre hay alguien que lo quiere asumir, siempre hay alguien que no le importa, pero faltando tan pocos días, con un costo tan elevado, tienes que estar en una necesidad muy grande, en mi opinión, ¿verdad, Elena? Sí, yo no lo creo probable, sinceramente. Como mencionas, faltan muy pocos días y todavía el tema está muy álgido. Porque recordemos que no solamente está esta acción que toma el club, ¿no? Que ya terminó su relación, sino también lo que sigue en Perú, las investigaciones ante el Ministerio Público, la Fiscalía de Perú. Entonces, me parece que este es un tema que no está cerrado y que no le da chance ya a Cristian para tener un nuevo contrato, por lo menos en esta ventana. Y justamente lo que dijo Andrés, fíjate, Andrés lo llevó a un punto de rechazo de la sociedad peruana, ¿no? Y Antonio, en el caso de Greenwood, lo lleva específicamente a los fanáticos, porque los fanáticos no comparten esos principios, no comparten esos valores, y oye, yo no quiero un jugador en mi equipo con esas características. Entonces, que sean los mismos fanáticos que rechacen a este tipo de personas te deja bastante que ver, ¿no? En lo que implica este tipo de hechos que, bueno, reiteramos, no compartimos, y bueno, ahí están las consecuencias de este tipo de actos. Bueno, y la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes le hubieran terminado el contrato a Cristian Cuevas? ¿Aceptarían en su equipo a alguien que golpea a sus familiares, ya sea a su esposa, sus hijos o sus mascotas? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Cómo ven ustedes esta terminación de contrato que hizo Cienciano? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte, producido por Laurel.